Creo profundamente en el amor, creo en la vida, creo en la ternura que es como un maravilloso colibrí del amor, creo en la maravillosa sabiduría de los niños, de los locos y de los enamorados, y creo en la condición alada de los seres humanos. Somos mamíferos que vuelan. Carlos Nicolás Hernández, quien escribe acerca de nuestro querido Jairo Aníbal Niño, en Colombia, Suramérica, concretamente en la región limítrofe entre Boyacá y Santander. Hace 50 soles con 50 lunas nació Jairo Aníbal Niño. Entre los aromas del dulce de guayaba surgió un poblado cuyo inventario no superaban las 100 casas. Una escuela, la iglesia, el parque y la alcaldía. Justo allí se fundó antes que un pueblo una literatura, porque ha podido comprobarse que Jairo Aníbal Niño, antes que de barro, está hecho de literatura. Este pueblecito se llama Muniquirá. Queda entre Boyacá y Santander, a un pueblo de Santander. 32 obras escritas por este literato infantil, entre ellas la primera en el año de 1966, El Monte Calvo, titulada El Monte Calvo, siguiendo Las Botas de Lata. En 1977 El Zorro, que es el libro más reconocido a nivel nacional e internacional. El que nos interesa trabajar el día de hoy es El Río de la Vida, publicado en el año de 1994. Antes de comenzar la reseña del libro El Río de la Vida, quiero comenzar con unas palabras que están en el mismo libro y dice así: el agua que cae como un canto, como árboles derretidos, como una mano del cielo, eran su más querida imagen del mundo. Una cascada es el retrato de la vida misma, el nacedero que la adivina, la gota de agua que da lugar al río, la corriente, el tiempo y el espacio para que la corriente aprenda a dejar atrás los vientos, y la caída que no es el fin sino el comienzo de la niebla que se levanta, del arco iris que se dibuja desde el fondo de las piedras y el fluir sin pausas hasta la mar que, vista desde cualquier estrella, debe ser el nacedero, como la inmensa gota de agua que da lugar al mundo. La estrecha relación del libro El Río de la Vida y mi proyecto De dónde viene el agua se relacionan en cuanto a que se habla del agua, teniendo en cuenta que Manuel Elkin Patarroyo, quien es el protagonista del libro, llega en un barco por el río Amazonas a Leticia. Allí lo reciben el mono lechuza, pero también se vinculan a la fábula otros animales como el ñeque, los murciélagos, las ranas, los ratones de árboles, los manatí, las mariposas, teniendo en cuenta que lo que Elkin Patarroyo quiere hacer es salvarle la vida a muchas personas, pero no solamente a personas sino a animales. Se siente muy contento, muy agradecido porque los animales son los que contribuyen de cierta manera a la invención de este científico. El mono lechuza, el ñeque, el murciélago, las ranas de árbol son los que se encargan de narrar una fábula en donde se cuenta más o menos la relación que tiene Manuel Elkin Patarroyo con la bondad, la esperanza y con salvar la vida a muchas personas, creando una vacuna contra la malaria. Antes de continuar, quiero hacer alusión al río Amazonas. Y pues de acuerdo con investigaciones recientes, el río Amazonas es el más largo del mundo, con una longitud de 7.020 kilómetros, además con 219.000 metros cúbicos de agua por segundo. El Amazonas también ostenta el récord del río más caudaloso del mundo. Solo el Amazonas transporta la quinta parte del agua fluvial del planeta, por lo que no es de extrañar que su caudal supere
el de los otros 5 siguientes ríos del Raiptín. Otra de las características del río Amazonas es que nace en Perú, en Arequipa, Perú, en el Nevado de Queixa, y desemboca en el Océano Atlántico. El Amazonas alberga una gran cantidad de especies de flora y fauna de la selva tropical. Destacan entre ellos el manatí, un mamífero similar al hipopótamo flotante que puede pesar hasta 500 kilos, y el delfín rosado amazónico. Gracias a su gran caudal y profundidad, el Amazonas es también una importante vía comercial. Los principales puertos que acoge el río son Iquitos en Perú, Leticia en Colombia y Manaos en Brasil. Por otro lado, quiero hacer referencia a lo que es la malaria, teniendo en cuenta que es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas pseudogripales y anemia. La malaria o el paludismo es causada por un parásito que se transmite de humano a otro por picadura de mosquitos que estén infectados. Después de la infección, los parásitos llamados esporozoitos migran a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma, los merozoitos. Los parásitos ingresan en la torre sanguínea e infectan los glóbulos rojos. Los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos, los cuales se rompen al cabo de 48 a 72 horas, infectando más glóbulos rojos. Los primeros síntomas se presentan por lo general de 10 a 4 semanas después de la infección, aunque pueden aparecer incluso a los 8 días o hasta un año después de esta. Los síntomas ocurren en ciclos de 48 a 72 horas. La mayoría de los síntomas son causados por la liberación de merozoitos en el torrente sanguíneo, anemia resultante de destrucción de glóbulos rojos y grandes cantidades de hemoglobina liberada en la circulación luego de la ruptura de los glóbulos rojos. Por otro lado, la malaria también se puede transmitir de la madre al feto de manera congénita y por transfusiones sanguíneas. Los mosquitos en zonas de clima templado pueden portar la malaria, pero el parásito desaparece durante el invierno. Esta enfermedad constituye un problema mayor de salud en gran parte de países tropicales y subtropicales. Para concluir, quiero finalizar relacionando el libro de Jairo Aníbal Niño, El río de la vida, y mi pregunta en cuanto al río Amazonas, pues indagué respecto al nacimiento de este. Por otro lado, el libro me incita a generar una nueva visión del río, y es que este es fértil, es decir, da vida a nuevos seres, a una variedad de flora y fauna, además de dejarse navegar por el humano. Otra de las reflexiones que surgen en cuanto a mi proyecto y el río de la vida es que me permite entender que donde hay agua hay vida y que sin el agua sería imposible la vida.